Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otro domingo con ustedes, otro domingo con la Biblia en la mano en busca de capítulos, personajes, lugares, versículos, todo lo relacionado con la misma, desde el mismo lugar de los hechos. Gracias por participar. Y amigos, a pesar de que ven ruinas, escombros, no estoy en Gaza. En Gaza está desde hace ya 3 meses, hoy justamente, los soldados de Israel cumpliendo una misión súper importante. Y desde acá mis deseos para que mis hijos y todos los soldados que están ahí combatiendo vuelvan a casa pronto y en paz. Amigos, les quiero contar una cosa, me voy a acercar, así me ven a los ojos lo que les estoy diciendo y me pueden creer. Amigos, es así. Saben que en toda la Biblia solo 3 mujeres amaron. No es que el resto no haya amado, pero solo 3 veces en la Biblia nos cuentan de que mujeres amaron. Una es Rivka, que amó a su hijo Jacob. La segunda es Ruth, la moabita, que amó a su suegra, Naomi, o Noemí, como le dicen ustedes. Y la tercera es Michal bat Shaul, la hija del primer rey de Israel, Saúl, que amó a su esposo, a David. Y ella es el único caso en toda la Biblia que ama a su marido, por lo menos que nos relatan. Eso sí, es una historia de amor un poco trágica, porque ella no solo que fue la única en toda Torá que ama a su esposo, sino que el amor de ella no es recíproco. Ella amaba a David, pero yo voy a cuestionar si David la amaba a ella. Amigos, voy a subir a un lugar, enseguida lo van a ver, que es un lugar que se llama Tel El Ful, identificado con el lugar exacto donde estaba el palacio de aquel rey Saúl, donde vivía Michal, donde vino David a pedirle la mano para casarla y transformarla en su esposa. Hoy por hoy van a ver, es una edificación de cemento, puro cemento, que comenzó a construir el que era rey de Jordania, Hussein, y nunca pudo terminar la construcción porque en el 67 Israel liberó Jerusalén y él no pudo cumplir su sueño de levantar su palacio por encima de lo que era el palacio del rey Saúl. Les recuerdo que en ese momento Jerusalén todavía no es que no existía, pero no estaba en nuestras manos. Recién el segundo rey, David, que fue el esposo de Saúl y el yerno de Saúl, fue el que construyó un palacio en la ciudad de David. Y otro dato interesante, mientras que la ciudad de David es el sitio arqueológico más importante de todos los que hay en Jerusalén, este es el segundo según la arqueología, amigos. A pesar de que no es visitado, a pesar de que está desolado y abandonado, este es el segundo lugar más importante arqueológicamente hablando, amigos. Voy a subir a este edificio, van a ver que es un edificio de cemento y una vista de 360 grados con un día espectacular como el de hoy, 7 de enero, que van a ver todo Jerusalén, los alrededores, incluso hasta el Mar Muerto. Y mientras, le voy a contar sobre Michal y también sobre David. Amigos, va a ser un video un poco controversial, un poco polémico. Les pido a la hora de comentar que se fijen bien cómo y qué escriben, ¿sí? Háganme el favor. Y ala, empecemos. Y amigos, este es el esqueleto de un palacio que nunca se terminó de construir. Y no les dije, pero lo que eran tiempos bíblicos, Gibá, aquella ciudad de la concubina que fue violada, donde vino Shaul con el profeta Samuel, para ser ungido, hoy es una aldea árabe musulmana llamada Bet Hanina, en uno de los barrios de Jerusalén. Pero Jerusalén actual, no la antigua. Por lo general, amigos, hay aquí un guardia para que los judíos no podamos destruir el lugar. Sí, me causa gracia. Pero no es simpático estar acá solo. ¿Saben por qué estoy? Porque yo sé que ustedes están conmigo acompañándome y juntos somos muchos más que el primo que custodia este sitio. Enseguida lo vamos a ver, debe estar arriba. Mientras vamos a subir al palacio y, como sabemos, Shukran me acaba de decir que tenga cuidado para no patinar. David Ben Ishai era un buen mozo, sabio, un héroe de ejército, que sabía tocar música y, lo principal, Dios estaba con él. Pero David tenía otra cualidad que, si bien no la describieron como tal en el relato, no es difícil deducirla. David era una persona amada.
Más precisamente, la persona más amada de toda la Biblia, y quizás esa era la tragedia de su esposa, Mijal, que amaba a un hombre que era amado por multitudes. Un hombre que seducía sin esforzarse, y es por eso que su mundo sentimental estaba distorsionado, hasta corrupto, diría yo. El primer ser que amó a David fue el padre de Mijal, el primer rey de Israel, nada más y nada menos. Con la palabra amor nos describen su relación en el 1 de Samuel, más precisamente 16:21. 2 capítulos después nos relatan que su hijo Jonatán amaba a David, y luego en ese mismo capítulo aparece más gente que amaba a David. Y voy a traducir: todo Israel y Judea amaban a David porque él los dirigía en las batallas. Luego aparece Mical para ustedes. Betohav Mical bat Shaul et David, o Bemical bat Shaul ahabtehu, nos dicen en hebreo. En el versículo 22 hay incluso un broche de oro. Allí nos declaran que incluso los siervos del rey amaban a David. Amigos, el amor por David cruzaba fronteras y hasta el rey de Hiram lo amaba. Esto al rey de Israel, que les recuerdo vivía aquí mismo y veía este mismo paisaje, le disgustaba y mucho. Y quiero abrir un paréntesis. Yo estoy leyendo las escrituras en hebreo y quizás ustedes lean otras cosas por las traducciones. Les pido, no ataquen y no juzguen. Gracias de antemano. Lo que leo es literal y lo que interpreto tiene bases solo en la Biblia judía. A mí me llama la atención que si bien David era amado por todos, él no amaba a nadie, por lo menos de acuerdo al relato. No hay un solo versículo que diga David amaba a. Todos lo amaban a él, pero según lo relatado, ese amor no era recíproco. Algo irónico era el amor que le tenían Shaul y sus hijos. El rey amaba a su propia competencia, a quien hacía tambalear su corona. Mijal amaba al hombre que renunció a ella, la pidió de vuelta, se volvió a pelear y al final dejó de acercarse a ella. Y por otro lado, su hermano Jonatán estaba amando a quien lo había sacado del trono, porque Jonatán era el verdadero heredero. Sin embargo, él le cedió aquella herencia a David. Les recuerdo que Jonatán tenía todos los requisitos para heredar la corona de su padre, pero renunció a ella para dejársela a su amado David. Es más, tanto él como Mijal ayudaron a David, le salvaron la vida cuando su padre Shaul intentó matarlo en varias ocasiones. Si yo tenía dudas de que el amor de David por Jonatán por lo menos era recíproco, descubrí que no es tan cierto cuando el mismísimo David escribió en la canción de duelo dedicada al rey y sus hijos varones. Allí él escribió Shaul ve Jonatán aneabim, es decir, Saúl y Jonatán los amados. Luego se dirigió específicamente a Jonatán. Tzar li aleja aji Jonatán, na'amta li me'od, nifla'ata ahabateja li me'ahabat nashim. Si a la gente le llama la atención las últimas dos palabras, porque suenan picantes, más que el amor que sentías hacia las mujeres, yo considero que estabas maravillado por amarme a mí es más fuerte y demuestra que también David consideraba que en esta relación entre ambos era Jonatán quien amaba y David era el amado. Siempre fue David el perseguido y él casi no perseguía a nadie. Eso lo llevó a pecar y mucho. Así como no amó a nadie como la amaban a él, tampoco le pasó con su esposa Mijal. Y hay que reconocer que con ella las cosas aún eran más fuertes, porque ella fue la primera y la única que amó a su esposo según la Biblia. ¿Por qué la única? Porque los que redactaron la Biblia siempre nos contaron solo de hombres que amaron. Itzhak a Rivka, Shimshon a Dilila, Ahashverosh a Esther, Jacob a Rachel, Rehabam a Maja, Elcaná a Hana, etcétera, etcétera, etcétera. En todas esas historias aparece la palabra Ahabá, amor. Incluso, amigos, a la hora de violar mujeres se habló de amor, y fue así como Amnón, el hijo de David, amó a Tamar, o Shem ben Hamor, antes de violarla, amó a Dina. Pero nunca escribieron que David amó a Mijal. Y tampoco puedo deducir eso de su conducta hacia ella.
Ella y su hermano, como les dije en 2 ocasiones, lo ayudaron a huir de aquí mismo, amigos, cuando esto era el palacio del rey Saúl. De él se despidió con abrazos, besos y llantos. De ella, nada, se escapó por la ventana. Con él se encontró en un lugar secreto, en el desierto de Zif, ¿se acuerdan que hice allí un video? Con ella, nunca más. Y amigos, de haber querido verla, hubiera David encontrado la forma, ¿no creen? Hay una interpretación que dice que David recibió a Mijal por haber vencido a Goliat y otra que dice que se la otorgaron por cumplir el pedido de Shaul, que prefiero no recordarlo porque es un asco. Léanlo ustedes solos. Sea cual fuera la interpretación correcta, lo cierto, otra vez, es que Mijal amaba a David, pero él la había recibido por un éxito, como una medalla, como un premio que él no eligió. Y otra cosa, el haberse casado con la hija del rey aumentó muchísimo su reputación, que para David era valiosísima. Esta historia se vuelve a repetir más adelante cuando Shaul murió y David estaba en el palacio de Hebrón. Él le pidió a Abner ben Ner que le traiga de vuelta a su esposa Mijal para demostrarle al pueblo que él es el heredero de Shaul y que reinará en Israel y Judea. Un acto de demostración de que los sirvientes o los que pertenecían al reinado de Shaul se les rendían en sus pies. Mijal le fue de vuelta a David, al marido que amaba, pero David jamás la amó. Es más, la trajo a otra realidad, muy distinta a la que tenían cuando se habían separado. Ahora David no estaría solo con ella en la cama, en su palacio. El rey tenía otras 6 camas, otras 6 mujeres. Abigail, Ahinoam, Maachá, Hagit, Abital y Egla. Y además tenía 6 hijos, uno con cada una de ellas. Por lo visto, tuvo también muchas hijas, solo que ellas no son citadas como en toda la Biblia, salvo cuando son violadas, vendidas, usadas, etc. La del video de ayer, amigos, ni siquiera tenía nombre, la hija del faraón, ¿se acuerdan? Si así fue la vuelta, entonces la gran pelea no iba a tardar en llegar, y llegó cuando David estaba feliz de haber traído el arca del pacto a su palacio, ¿se acuerdan? Fue una discusión que comenzó otra vez ella desde la ventana, la misma ventana que él se había escapado, y esta vez ella lo ve con el arca de la alianza volviendo, y fue una discusión de las peores. Se dijeron de todo, y el final es conocido. Mijal no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Pero quiero abrir otro paréntesis y recordarles, y no se confundan, que Mijal no era estéril, y sí tuvo hijos con Adriel. 5 hijos que al final David le entregó al enemigo gabaonita para que cuelguen sus cadáveres en la puerta de la ciudad. Supongo que este castigo de Dios era desde aquel día de la discusión y en adelante respecto a Mijal. Otra opción, que también es real, es que ellos se divorciaron en ese mismo momento y Mijal, la primera y única mujer que amó a su esposo en toda la Biblia, quedó sola y dejó de acostarse con él, con el esposo que tanto amaba. Si fue decisión de ella o de él, sí, la Torá deja esto abierto, como siempre, para la interpretación de cada uno. La cuestión que Mijal y sus 5 hijos, que murieron por culpa de David, no fueron las únicas víctimas del rey. Y no hablo de Goliat, que se ganó la muerte por propio mérito, Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Ritzpah bat Aya, a sus 2 hijos, el Cohen Ahimelech de Nob, ¿se acuerdan? Mefiboset, aquel hijo de Jonatán que al principio defendió por el pacto que tenían entre ellos, pero que después lo traicionó. Yoab ben Tzruya, ¿se acuerdan? Había alguien con más confianza de él. Pero su peor víctima, amigos, fue Uriah el Gitita, aquel combatiente y héroe que su pecado fue tener una esposa hermosa a la que David le puso los ojos primero y las manos después, por no decir otra cosa. David pecó, se equivocó, se arrepintió y al final fue perdonado por Dios. Amigos, para terminar, el rey David comenzó su carrera como una estupenda promesa, como les dije al principio. Por donde se lo mire, era lo mejor. Como un músico de acuerdo a un relato, un hombre agradable, o como un joven inteligente, valiente y original que había vencido a Goliat.
También sobre el final de su vida política hay dos versiones. La de Crónicas, que describe a un David que jamás pecó y le pasó el trono a su hijo Salomón, estando en vida, y lo narrado en Shmuel, en Samuel y comienzos de Malachim, Reyes, que describen un rey que su poder lo desubicó emocionalmente, que lo hizo pecar y mucho. Nos relatan que fue infiel, que mintió, que asesinó, que fue castigado por Dios. Y esa es la moraleja que aprendemos de él hasta el día de hoy. Que ningún líder, aunque seas el rey David, no puede liderar al pueblo si es inmoral. Es increíble que, eso sí, a pesar de todo lo que hizo David, si leemos solo el libro de Shmuel, el carisma y la fuerza de este rey perduran hasta el día de hoy. El pueblo lo ama. El pueblo lo echa de menos. Lo escuchamos en cada canción que cantamos, cada vez que decimos David Melech Israel, Jai Bekayam. No porque lo hayan censurado en Crónicas o por lo que no nos quisieron mostrar de él, sino a pesar de todo lo que sabemos, a pesar de todo lo que escribieron en Shmuel y Malachim. Nosotros lo perdonamos a pesar de que sabemos todo lo malo que hizo y lo bueno, por supuesto. Quizás porque supo arrepentirse. Quizás porque le confesó al profeta Natán, he pecado, Hatati le dijo. Lo que hace que David no solo haya sido amado por tanta gente dentro de la Biblia en su época, sino por muchas más generaciones fuera de la Biblia hasta el día de hoy. Amigos, David no dejó de cumplir nunca la palabra de Dios como Shaul, no trabajó a otros dioses como su hijo Shlomo, el rey Salomón. Él pecó en cuanto a lo moral, la ética, y fue castigado por el episodio de Bathsheba. Pero sus fallas, yo creo, comenzaron mucho antes, cuando era amado por todos los que lo conocían y por el trato que tuvo con su primera esposa Mijal Bat Shaul, la primera y única enamorada de su esposo de toda la Biblia entera. Y colorín colorado, este video se ha terminado. Y amigos, hoy más que nunca estaré atentos a sus comentarios, pero otra vez, me interesa saber qué piensan sobre el relato, qué piensan ustedes mismos y no lo que piensan de los demás. No juzguen, amigos. A mí sí si quieren, pero no al resto. Eso sí, antes de juzgarme, recuerden que no leemos el mismo idioma, no leemos la misma Biblia. No digo que alguna sea mejor que otra, digo que yo interpreto la Biblia judía escrita en hebreo y puede haber una diferencia, o muchas, con la traducción que ustedes recibieron. Sin más que decir, Shalom desde Jerusalén.